Mecánica de rocas. La mecánica de rocas aplica la mecánica newtoniana, estática y dinámica al estudio de las rocas en el terreno. En especial se ocupa de cómo se comportan las rocas en respuesta a las perturbaciones y alteraciones producidas por cambios en los esfuerzos, movimiento de fluidos, variaciones de temperatura, erosión, soterramiento y otros fenómenos. Los geólogos estructuralistas usan esta materia para estudiar cómo los procesos naturales a través del tiempo geológico pueden generar cadenas de montañas, pliegues, deformación, fallas y terremotos. Los ingenieros la usan para estudiar la respuesta de las rocas a perturbaciones producidas por el hombre en proyectos de ingeniería, tales como fundaciones, excavaciones subterráneas, minería, túneles, estabilidad de laderas, extracción de agua e hidrocarburos. Aunque los procesos y condiciones difieren en aplicaciones de geología y de ingeniería, el comportamiento de las rocas está restringido y obedece a las mismas leyes mecánicas y físicas. Asumimos que la aproximación más simple y práctica para el cálculo de esfuerzos en las rocas es el modelo de elasticidad lineal. Para un sólido elástico, homogéneo, isótropo, tridimensional, la ecuación constitutiva es conocida como la ley de Hooke. El esfuerzo sobre un cuerpo es directamente proporcional a la deformación, por lo que la relación esfuerzo-deformación es lineal, con la siguiente fórmula general: esfuerzo igual a C por deformación, siendo C la constante intrínseca de cada sólido, una constante elástica en cada uno de los parámetros físicamente medibles que caracterizan el comportamiento de un sólido deformable y que involucra una medida relacionada con el esfuerzo, el módulo elástico, y una medida relacionada con la deformación, un coeficiente elástico. Entonces, como dijimos, en el modelo de elasticidad lineal, en un gráfico de esfuerzo-deformación, la relación entre ambos va a ser lineal. Y digamos que uno de los módulos de elasticidad, que es el módulo de Young, más importante y que vamos a usar mucho en la geomecánica, este módulo es igual a la variación del esfuerzo sobre la variación de la deformación axial. Módulos de elasticidad. El módulo de Young y el coeficiente o relación de Poisson son las constantes elásticas más usadas para caracterizar el comportamiento mecánico de las rocas. El módulo de Young es cuánto se deforma un material ante un cambio en un esfuerzo efectivo. Es una medida de la rigidez de las rocas y sus valores típicos en los yacimientos varía entre 0,5 por 10 a la 6 y 5 por 10 a la 6. A mayor valor del módulo de Young, mayor es la rigidez de la roca, ya que el módulo de Young es igual al delta esfuerzo sobre delta deformación, y el esfuerzo se mide en pascales y la deformación es adimensional, el módulo de Young también se mide en pascales o kilopascales o PSI. Mientras que el coeficiente de Poisson es cuánto se expande un material cuando es comprimido. O sea que mu es igual a delta radial y delta longitudinal, como vemos en la figura, y por lo tanto es adimensional. Tenemos el módulo de cizalla o módulo de elasticidad transversal, que también es la segunda constante de la AME.
Es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico, lineal e isótropo, cuando se le aplican esfuerzos cortantes. El módulo de cizalla puede medirse de varios modos. Conceptualmente, la forma más sencilla es considerar un cubo y someterlo a una fuerza cortante. Para pequeñas deformaciones se puede calcular la razón entre la tensión o el esfuerzo y la deformación angular. Por último, y a pesar de que nosotros vamos a utilizar casi exclusivamente el módulo de Young y el coeficiente de Poisson como constantes de elasticidad, tenemos también el primer coeficiente de Lamé, que es una constante elástica también, que en conjunto con el segundo coeficiente de Lamé, mu, caracterizan por completo el comportamiento elástico lineal de un sólido isótropo en pequeñas deformaciones, según lo que muestra en la fórmula, en donde K es el módulo de compresibilidad, tau es el esfuerzo de cizalla e Y es la deformación por cizalla. En la siguiente tabla se muestran constantes de elasticidad típicas de algunas rocas y en la tabla siguiente la equivalencia entre las constantes elásticas. Propiedades mecánicas de las rocas. La resistencia de las rocas es la resistencia a la rotura por esfuerzo de corte o cizalla, al esfuerzo normal compresivo o resistencia a la compresión no confinada, de allí se obtiene, el esfuerzo de tensión, rotura por tensión, y la resistencia al esfuerzo de torsión o rotura por torsión. La resistencia de las rocas depende de los esfuerzos efectivos, por lo que debemos conocer la presión de poros para calcularla o para estimarla. La resistencia del tipo de roca es un concepto muy diferente al de resistencia de la masa rocosa, ya que allí existen planos de estratificación, fisuras, diaclasas, etc. Con respecto a la resistencia a la compresión no confinada, es la resistencia a un esfuerzo de compresión axial y es el máximo que puede soportar una muestra de material cilíndrica y recta bajo condiciones no confinadas, o sea, que el esfuerzo lateral es cero. Los valores más precisos de la resistencia a la compresión no confinada se obtienen de ensayos uniaxiales en laboratorio sobre núcleos extraídos de los pozos. Valores así obtenidos se utilizan para correlacionar y calibrar las propiedades conseguidas mediante los registros petrofísicos, por ejemplo con el sónico de los registros acústicos. Varios autores han desarrollado fórmulas empíricas que relacionan al UCS con alguna propiedad petrofísica. Por ejemplo, para areniscas en diferentes cuencas del mundo tenemos fórmulas empíricas de Freiburg, de McNeil, de Moss, etc. Modos de ruptura. Si el confinamiento es negativo, tenemos ruptura por tensión, como se muestra en la primera figura de color azul. Si aumentamos el confinamiento, o sea, si ya ponemos algo de confinamiento lateral sobre la muestra y la presión es compresiva, vamos a ver algunos planos de bifurcación, algo de daño general y efectos localizados. Si aumentamos todavía más el confinamiento, el daño de la muestra va a ser general, sin bifurcaciones, y es un daño distribuido más daño mecánico continuo. Criterios de rotura.
Una de las formas para definir el comportamiento de una roca en rotura es mediante el estado de esfuerzos, en donde se toma como resistencia de la roca al máximo esfuerzo que ésta puede soportar dentro del dominio elástico. Utilizando esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en materiales isótropos, se define como criterio de rotura a la superficie F que delimita en el espacio el dominio elástico, como vemos en la figura. Para comprender mejor los criterios de rotura, explicaremos brevemente el concepto de fricción en las rocas. Para que ocurra un deslizamiento o rotura de las rocas, por ejemplo en planos de falla o zonas de cizalla, se debe superar la resistencia a la fricción de las mismas. La relación básica para la fricción estática es tau sub Fs, que es el esfuerzo de fricción estático requerido para el deslizamiento, y Fs, que es el coeficiente de fricción estática, por el esfuerzo normal. Se llama ley de Amonton. Y podemos ver en la figura que hay que vencer, ¿no es cierto?, esa fuerza de fricción estática para que se deslice el bloque que está encima del plano inclinado. La ley de Amonton no tiene en cuenta la cohesión de las rocas. Entonces, si modificamos la fórmula de la ley de Amonton incluyendo la cohesión C, vamos a tener que la fórmula siguiente, agregándole la cohesión, y esto se conoce como criterio de rotura de Coulomb. Podemos integrar el criterio de rotura de Coulomb con el método gráfico del círculo de Mohr, en donde podremos saber cuándo va a ocurrir la deformación y rotura por cizalla de una roca en planos predeterminados y calcular el coeficiente de fricción interno, el Fs, y la cohesión C. Esto se denomina criterio de rotura de Mohr-Coulomb. En la figura vemos cómo hemos integrado, digamos, el círculo de Mohr con el criterio de ruptura de Coulomb, y tenemos el gráfico con los esfuerzos normales y los esfuerzos de cizalla en la vertical, el círculo de Mohr para el esfuerzo mínimo sigma 3 y el esfuerzo máximo sigma efectivo 1, y después el valor de C, que es la cohesión, y la envolvente de Mohr-Coulomb. El ángulo que forma con la horizontal este envolvente es el ángulo de fricción interna, y el coeficiente de fricción interna es la tangente de dicho ángulo. Por encima del envolvente de Mohr-Coulomb es una zona de ruptura o por cizalla, o sea que no puede existir, digamos. Todo lo que está por debajo está dentro de la estabilidad de la roca, no hay ruptura. Pero el límite está marcado por el envolvente de Mohr-Coulomb. En el gráfico siguiente podemos ver cómo influye la presión de poros en la rotura de las rocas. Si nosotros aumentamos la presión de poros, vamos a aumentar la facilidad para que las rocas se rompan por tensión o por cizalla. Esto está representado en un gráfico de Mohr-Coulomb. Anisotropía. La anisotropía es la propiedad de la materia según la cual sus características físicas varían en diferentes direcciones. En general, las areniscas y las calizas presentan una baja anisotropía. Las arcillas, en cambio, exhiben una anisotropía significativa. En las lutitas, parte de la anisotropía está provocada por una red de planos de debilidad, fisilidad y estratificación que pueden modificar la orientación de las fracturas. Por eso es importante en los yacimientos del tipo shale, porque vamos a fracturar lutitas.
Además, las propiedades elásticas de las lutitas están relacionadas con la cantidad de materiales blandos contenidos en las mismas, arcilla y materia orgánica. Las lutitas consisten de una matriz muy fina y porosa de arcilla, mecánicamente débil, con incrustaciones de granos tamaño limo y arena, mecánicamente más resistentes, cuyas proporciones controlan las propiedades mecánicas del volumen de roca. Fracturas naturales y resistencia de la roca. En muchas ocasiones, los esfuerzos que actúan sobre las rocas en un reservorio pueden superar el límite de resistencia de rotura de las mismas, ya sea por compresión o por tensión. El plano en que ocurre la rotura será una fractura por cizalla o por tensión, dependiendo del esfuerzo que genere la rotura, como vemos en la figura. Las fracturas naturales pueden ser tectónicas o no tectónicas, verticales o subverticales u horizontales y paralelas a la estratificación. El análisis de fracturas está generalmente relacionado con su geometría, longitud, apertura, azimut, su distribución relativa y otras características como el material de relleno, el nivel de conectividad y la conductividad de los fluidos. Es muy importante conocer la presencia o no de fracturas naturales, su orientación y distribución para entender y anticipar problemas en la producción. En los yacimientos tipo shale, la clave está en cómo estas fracturas reaccionarán con la estimulación hidráulica. Las fracturas naturales que están bajo esfuerzos críticos son las que están activas en relación con el campo de esfuerzo actual y son las que más probablemente contribuirán con la permeabilidad del reservorio. Fracturas naturales y fallas. Las fracturas tectónicas relacionadas con plegamientos y fallas tienden a estar orientadas regionalmente de forma variable, de acuerdo con eventos más antiguos. Las fracturas no tectónicas incluyen a las diaclasas y a planos de debilidad inherentes a las propiedades de las rocas, siendo generalmente más consistentes a nivel regional, no estando relacionadas con las estructuras locales. La mayoría de las fracturas naturales que existen a profundidades significativas son del tipo de cizalla. La orientación de un plano de debilidad respecto de los esfuerzos in situ determinarán la magnitud del esfuerzo normal y de cizalla al que está sometido. La orientación de estas superficies aproximadamente planas se describen por su rumbo y buzamiento, siendo representadas por proyecciones estereográficas como la de la figura. Se puede mostrar el plano en sí mismo o como su polo, que es una línea normal al plano y que en la proyección estereográfica corresponde a un punto a 90 grados del plano medido, ortogonal al rumbo. Deslizamiento de fracturas y fallas. Si conocemos la orientación y la magnitud de los esfuerzos in situ, es posible calcular los esfuerzos normales y de cizalla que actúan sobre un plano de fractura o de falla. Mediante el círculo de Moore podemos graficar los valores de los planos identificando aquellos que estén en estado crítico, como se muestra en la figura. Los límites del semicírculo son los esfuerzos mínimo y máximo actuales, ya que la cohesión de una fractura se asume como cero. Es más fácil ocasionar un deslizamiento sobre un plano de debilidad preexistente que en una roca intacta. La pendiente del envolvente de rotura mu es el coeficiente de fricción de deslizamiento que describe el esfuerzo de cizalla de una fractura bajo un esfuerzo normal distinto de cero. Para la mayoría de las rocas, mu varía entre 0.6 y 1. Utilizando el concepto de esfuerzo crítico en fracturas, se puede predecir cuándo será el
exceso de presión al cual una fractura a una orientación dada estará bajo un esfuerzo crítico. También podemos determinar la orientación de las fracturas que primero estarán bajo el esfuerzo crítico, bajo el menor exceso de presión. ¿Cómo medimos la resistencia de las rocas? A la resistencia de las rocas las medimos por medio de ensayos de laboratorio o también se pueden medir algunas propiedades por medio de los registros eléctricos. En los ensayos de laboratorio se utilizan medidas simples, o sea, sin esfuerzo confinantes, como la resistencia a la compresión uniaxial, en donde el esfuerzo lateral o mínimo es igual a 0, la resistencia a la tensión, tensión pura, no se usa mucho, la prueba de tensión indirecta, que se llama el test de brasilero. Después hay otro ensayo simple que se llama el scratch test, punto de carga, etc. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de un ensayo uniaxial y el resultado de las deformaciones, digamos, y las presiones a las que fue sometida esta muestra. De allí podemos obtener el módulo de Young y el coeficiente de Poisson calculados en la parte lineal de la prueba. Ensayo triaxial. En los ensayos triaxiales lo que se hace es colocar presiones laterales, además de la compresión axial, y a distintas presiones axiales se toman las rupturas de las muestras. Y vamos a poder determinar dónde está el límite frágil y dónde el dúctil en una muestra. Además de los ensayos uniaxial y triaxial, se utilizan lo que se llaman pruebas de índices. Son pruebas de resistencia indicativas. Se usan cartas de correlación para la resistencia. Estas son punto de carga en disco de corona, prueba de dureza de Brinell o de penetración, prueba de rayado scratch en trozos de corona, martillo de Smith o esclerómetro o rebote de barra de acero. Propiedad de la roca de registros eléctricos. Los registros eléctricos nos permiten adquirir información petrofísica de las rocas expuestas en una perforación. Varias de las características que miden estas herramientas sirven para determinar distintas propiedades mecánicas a las que se denomina propiedades mecánicas dinámicas, con diferencia a las que se hace sobre muestras, las propiedades en laboratorio, en donde se denominan propiedades mecánicas estáticas. En el siguiente cuadro se muestran los tipos de sondas y los principales parámetros que de ellas se obtienen. Aquí en esta tabla podemos ver algunos de los módulos elásticos dinámicos obtenidos por ejemplo, del sónico, como el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, el módulo de cizalla en el que se usa la densidad también, y el módulo de compresibilidad. Los módulos de elasticidad estáticos son los que se obtienen de ensayo de laboratorio sobre muestras de rocas y también de fracturas hidráulicas a partir del comportamiento de las curvas de presión de formación en el ambiente elástico. En cambio, se denominan módulos de elasticidad dinámicos aquellos que se obtienen mediante el análisis de la velocidad en que se propagan en las rocas las ondas mecánicas, ondas acústicas y también ondas sísmicas.